Bienvenidos una vez más a su canal, Doctor Terror. Hoy les presentamos Jack el Destripador, la leyenda de un asesino en las sombras. En el Londres de finales del siglo XIX, entre las neblinas de los barrios marginales y los callejones oscuros de Whitechapel, surgió una figura que aterrorizó a la sociedad victoriana, un asesino despiadado, quien hasta la fecha sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Jack el Destripador, un nombre que ha quedado grabado en la memoria colectiva como el de un monstruo de carne y hueso, que no solo desafiaba a las autoridades, sino también a los límites de la crueldad humana. El escenario, Londres en 1888. Londres, 1888. El barrio de Whitechapel, en el East End, era una de las zonas más pobres y conflictivas de la ciudad. Con una población en constante crecimiento, las calles se llenaban de mendigos, ladrones y prostitutas. La vida nocturna de este lugar era peligrosa, con pandillas y delincuentes escondiéndose en cada esquina. Sin embargo, fue en este contexto donde apareció alguien que sembraría un miedo sin precedentes. Las condiciones de vida en Whitechapel eran deplorables: callejones sin alumbrado público, viviendas abarrotadas y un hedor que emanaba de las cloacas abiertas. Esta era una tierra fértil para el crimen, y también el escenario perfecto para un asesino que operaría bajo el anonimato de la noche. El comienzo de los crímenes. El 31 de agosto de 1888, se descubrió el cuerpo de Mary Ann Nichols en Bucks Row. Fue brutalmente asesinada y mutilada, y pronto se hizo evidente que el homicida no era cualquier criminal. Los cortes precisos en el cuerpo de Nichols sugirieron que el asesino tenía algún tipo de conocimiento anatómico, tal vez médico. A partir de este momento, comenzaba la macabra serie de asesinatos que le darían vida a la leyenda de Jack el Destripador. Apenas unos días después, el 8 de septiembre, se encontró el cadáver de Annie Chapman en Ambury Street. Su asesinato mostró un nivel de violencia escalofriante, con mutilaciones aún más detalladas y extremas. Para entonces, la prensa y el público ya sabían que había un asesino en serie en las calles de Whitechapel. La cobertura mediática de los asesinatos aumentó la histeria en la población y, pronto, el nombre de Jack el Destripador se convertiría en sinónimo de muerte y horror. El surgimiento de la leyenda, las cartas de Jack. Fue en este punto que las autoridades empezaron a recibir cartas de alguien que se hacía llamar Jack el Destripador. Aunque existen dudas sobre la autenticidad de algunas de estas cartas, hay tres que resaltan entre las demás: la carta Querido Jefe, la tarjeta postal Saucily y la carta desde el infierno. La primera carta, Querido Jefe, fue enviada a la Agencia Central de Noticias y firmada con el nombre Jack el Destripador. La carta mostraba un tono arrogante, burlándose de la policía por su incapacidad para capturarlo. Esta carta fue la que introdujo el nombre de Jack a la prensa y al mundo. La última de estas cartas, conocida como Desde el Infierno, contenía un fragmento de lo que parecía ser un riñón humano, supuestamente de una de las víctimas. Las víctimas de Jack el Destripador. Las 5 víctimas canónicas, como se les conoce, son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estos nombres se convirtieron en sinónimo de horror. Sus muertes marcaron para siempre la historia de Whitechapel y de Londres. Cada asesinato mostró un patrón de violencia, pero con la última víctima, Mary Jane Kelly, el asesino llegó a un extremo de sadismo sin precedentes. La mutilación de su cuerpo fue tan brutal que la escena quedó grabada en la mente de quienes la encontraron, y se convirtió en la culminación de la barbarie del destripador. La policía intentó durante meses atrapar al culpable, interrogando a más de 2000 personas, pero sin éxito. La falta de pruebas concretas, la corrupción en la policía y el miedo que invadía las calles de Londres hicieron que la búsqueda fuera un fracaso. Teorías sobre la identidad de Jack. Desde los primeros asesinatos, hubo muchas teorías sobre la verdadera identidad de Jack el Destripador. Algunos creían que era un cirujano o médico, otros pensaban que se trataba de un carnicero. Las investigaciones incluyeron a personajes de todo tipo, desde mendigos y trabajadores hasta aristócratas. Entre los principales sospechosos se encontraba Montague John Druitt, un abogado con problemas mentales que se suicidó poco después del último asesinato conocido, Aaron Kosminski.
un barbero polaco con antecedentes de problemas mentales, y Sir William Wool, un médico de la reina Victoria, quien según algunas teorías conspirativas, pudo haber estado involucrado en los asesinatos como parte de una trama política. Una de las teorías más famosas surgió en 1970, cuando el autor Stephen Knight sugirió que los asesinatos fueron ordenados por la familia real británica para cubrir un escándalo. Aunque esta teoría ha sido desmentida, el interés en torno a la identidad del asesino ha crecido con los años, sumando personajes y posibilidades cada vez más complejas. El legado de Jack el Destripador. Más de un siglo después, la leyenda de Jack el Destripador sigue viva. Su nombre se ha convertido en un símbolo de terror, y su historia ha inspirado películas, libros y documentales. El misterio de su identidad, los detalles de sus asesinatos y la atmósfera lúgubre de Whitechapel han mantenido al público fascinado por generaciones. El impacto que tuvo Jack el Destripador en la sociedad victoriana fue devastador. No solo expuso la violencia y la corrupción de la época, sino que también dejó al descubierto la oscuridad que habitaba en las calles más marginales de Londres. Y mientras la identidad de Jack sigue siendo un misterio, su historia nos recuerda que en las sombras de cada ciudad, en cada rincón oscuro, podría acechar una figura similar, esperando su momento para atacar. La leyenda de Jack el Destripador persiste, no solo como un misterio sin resolver, sino como una advertencia de los horrores que a veces esconde la humanidad misma. La figura de Jack seguirá rondando en nuestra memoria colectiva, como el espectro de una época y como una pregunta sin respuesta: ¿quién era en realidad Jack el Destripador? Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más exploraciones de mitos y leyendas en Doctor Terror. Hasta la próxima.